Hola, buen día. Mi nombre es Elisa Morelos. Vengo representando al ARICADMI. El día de hoy vamos a tener la plática, la charla de rotación y retención de personal. Pues bueno, este tipo de indicadores va enfocado básicamente a empresas, desde la más pequeña a empresas que tienen plantillas de más de 400, 500 personas. Y estos dos indicadores son importantes tener el enfoque porque nos afectan en la parte de productividad, en la parte monetaria y en la parte de imagen hacia el exterior con respecto a lo que yo estoy reflejando. Vamos a definir primero qué es rotación. Dice, rotación es la medida de cuánto tiempo permanece un empleado dentro de la empresa. Y es decir, el flujo de trabajadores que van y vienen dentro de la empresa. Conforme vaya pasando la charla, vamos a ir verificando o viendo qué tanto afecta y qué beneficios tiene la parte de retención. Antes de avanzar, quisiera comentar que la retención es la medicina para la parte de rotación de personal. ¿Por qué el nombre de rotación? Se dice rotación porque son las personas que ocupan cargos dentro de la empresa. Lo que cambian son las personas, pero lo que no cambia es el puesto. Entonces, el puesto es el mismo, las actividades son las mismas. Lo que está rotando y lo que está moviendo es la persona por diferentes motivos que a lo mejor ahorita vamos a verificar o descubrir. ¿Qué es importante verificar? Y ese es un análisis bien importante. En Latinoamérica, México es de los países más altos dentro de rotación de personal en las empresas. Estamos dentro del 16.75% dentro de Latinoamérica, como de los países que más inestables somos dentro de los trabajadores. ¿Qué es importante verificar esto? Si yo estoy en una empresa transnacional y pues yo soy mexicano, pudiera ser una detonante para negar una contratación, pues puede ser la parte del país por esa inestabilidad que de alguna manera nosotros estamos reflejando. Importante saber, la rotación de personal describe el cambio del empleado y este proceso se da desde la terminación a lo que es el inicio de la contratación. Cuando se maneja una contratación, se maneja por varias fases y dentro de la fase está la convocatoria, está la selección, está la entrevista, la contratación, la trayectoria que tiene el trabajador dentro de la compañía y finalmente la terminación. Es importante determinar que existe y hay que realizar un plan de acción para controlar la rotación del personal y sobre eso empezar a verificar cuáles son las causas y detectar cuál es la necesidad del trabajador para evitar que se nos vaya, para tener esa fuga de talentos que hay dentro de las empresas. Dentro de las empresas se da mucho la parte del robo de talentos y dentro del robo de talentos la competencia analiza a la empresa y detecta que tiene capital humano que es muy valioso, que está preparado, que se le capacitó y qué es lo que hace. Vienen las gentes adecuadas, hacen una negociación con esta persona y se va. Eso es una fuga de un talento muy importante. México tiene fugas de talentos hacia otros países porque se determina que aquí no hay ese reconocimiento para el talento del mexicano o del talento de los seres humanos. Entonces es importante detectar mi talento y poder retener con diferentes planes de acción o beneficios o un esquema que vamos a ir desarrollando. Ok, quise tomar en cuenta el puesto vacante. Si yo soy una empresa que tiene
10 puestos y dentro de los 10 puestos solamente uno es el que constantemente yo cambio de personal, hay que detectar cuál es el problema, porque el problema en sí no es en general con toda la empresa. El problema en ese momento es específicamente con ese puesto. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a lo mejor no estoy contratando al perfil adecuado. La persona que está a cargo para darle instrucción, su jefe o su líder directo, no es una persona que a lo mejor está generando esa vía de comunicación directa. El ambiente de trabajo dentro del área donde se encuentra ese puesto no es el adecuado. Y esto me determina una rotación específicamente en el puesto. Consecuencias de tener una rotación. Muy importante, una alta rotación de personal requiere la capacitación constante. Cuando se maneja una contratación, el proceso es el siguiente. Se contrata, se genera un curso de inducción, se le da dentro del proceso de 1 a 3 meses la capacitación adecuada para el puesto. Después de ese tiempo empieza a madurar la información de la persona en relación a las actividades y eso implica tiempo, eso implica productividad. Si yo soy una empresa que está en proceso de producción y la mitad de mi plantilla se me va, la productividad que yo tengo va a bajar. Puede ser que la calidad del producto o el servicio que yo esté dando, pues un poco baje o sea más lento, porque la gente no va a tener la experiencia o el expertise para realizar la producción en los porcentajes que se requieren. Una empresa con alta rotación de personal notará que invierte tiempo, dinero y el esfuerzo de la capacitación. Voy a generar como coyuntura el siguiente concepto que dice, reemplazar a un empleado puede costar 300% de tu salario base. ¿Qué sería esto? Todo el proceso que les estoy diciendo desde el momento de sacar una convocatoria para hacerme llegar al talento adecuado genera un costo. El costo que yo estoy generando, el gasto que me genera el proceso de la inducción, de la capacitación de la gente y al finalizar la terminación laboral, esto genera un gasto que me representa de alguna manera al finalizar el año, algo que para mí sería pérdida y no ganancia. Vamos a ver los números de rotación y de retención un poquito por la parte financiera. El 300% de mi salario base, si yo tuviera un empleado que al año yo le pago 100,000 pesos y esta persona se me va a medio año, a lo mejor el gasto que yo voy a generar son 150,000 pesos por ese proceso que yo invertí de tiempo y ese proceso que involucré a todas las personas para que la persona estuviera al 100% capacitada. Ahora bien, hay diferentes tipos de rotación, que es la primera, rotación voluntaria. La rotación voluntaria se da por decisión del empleado. Es la terminación laboral entre el empleado hacia la empresa. Existen motivos que son muy sanos. Quiero hacer un paréntesis y comentarles que la rotación de personal en algún momento dado en las empresas es sano, porque hay gente que a lo mejor ya no está generando la productividad que se requiere para la empresa y es muy sano a lo mejor terminar la relación laboral. Cuando el trabajador termina de forma voluntaria pueden ser algunos motivos como estos. La primera, desmotivación. ¿Sabes qué? Ya no me siento con esa pasión para llegar todos los días a trabajar, ya no me siento que estoy aquí teniendo crecimiento, me estoy estancando, prefiero tomar una decisión y cambiar a otro lugar. Bajo sueldo. Si yo determino en el mercado sobre donde yo me muevo que el sueldo que la empresa me está ofreciendo no es el adecuado y que a lo mejor hay una empresa que me ofrece un poco más, pues me voy a ir la parte económica, ¿no?
Mal clima laboral. Este es un tema bastante amplio que nos da para muchos más días o horas, pero el clima laboral se puede medir, el clima laboral se puede modificar. Cada año se sugiere que se realice pues sería una encuesta para determinar el clima laboral de la empresa. El clima laboral me va a generar diferentes indicadores que me hacen determinar si la persona con la que yo estoy trabajando está a gusto en su ambiente laboral, tiene un buen trato por parte de su jefe, los beneficios que le está dando la empresa son los adecuados, la calidad de vida que tiene el trabajador y que le da ese equilibrio en su vida personal y en su vida laboral es el adecuado. Todos esos indicadores que me determinan un buen ambiente laboral es algo bien importante. Si yo cada año hago lo que vendría siendo el esquema para determinar mi clima laboral, hago un plan de acción, una lluvia de ideas a partir de la gente y no lo ejecuto y no lo pongo en práctica, eso pierde pues ese valor y esa fidelidad. Si realmente voy a hacer un plan de acción, lo tengo que llevar a cabo, lo tengo que ejecutar, lo tengo que supervisar y lo tengo que medir. Si no es un plan de acción que no nos sirve para muchas cosas. Estancamiento profesional. Yo a lo mejor entro con una licenciatura a una empresa, me capacito, saco una especialidad, una maestría, lo comento en mi empresa y no me voltean a ver para un puesto diferente. Entonces creo que no estoy dando lo mejor de mí ahí y decido por retirarme. Yo estoy invirtiendo en mí para ofrecer algo mejor a la empresa y la empresa no lo está valorando. Voy a voltear a un lugar donde realmente valoren el que yo esté invirtiendo en mi capacitación. Malos liderazgos, bueno, años atrás, unos 10 años, incluso dentro del organigrama se llamaban jefes de departamento. El tema y la palabra de jefe de departamento por concepto lo tenemos que sacar. Tenemos que manejar primero la función de líder. Por el concepto de jefe a líder, en cuestión de sus características, pues bueno, tienes muchas ventajas y muchas desventajas. Un mal liderazgo hace que tu talento se quiera ir. Ahorita las nuevas generaciones tienen esa forma de vida o de pensar donde la parte del respeto, la parte de la igualdad y la parte de que su talento se desarrolle es bien importante. En el momento que yo genero una palabra, una instrucción o una indicación que no sea adecuado para las nuevas generaciones, deciden moverse a otro lugar. Entonces, las personas que estén al frente deben de tener el liderazgo adecuado para yo tener cautivo a mi personal. Mala elección de candidatos. Híjole, aquí es bien importante ese proceso de reclutamiento y de selección de personal. A veces por cubrir un puesto no vemos todo el esquema de esa persona. Vemos que tiene a lo mejor la experiencia que yo busco, que tiene la escolaridad que yo busco, pero a lo mejor no vemos si tiene ese sentido de responsabilidad, pues esas habilidades que yo requiero, que tenga ese sentido de servicio, de productividad, que no lo vemos en una prueba psicométrica. ¿Qué es lo que yo les pediría, al menos que estemos en ese proceso de contratación? Vamos a detenernos un poquito y vamos a ver si realmente la persona es la adecuada para el puesto. Si no lo va a hacer, esta persona por conseguir el puesto va a durar 2 o 3 meses, pero a mí como empresa no va a ser la persona adecuada y el candidato que ahora es parte del equipo de trabajo no va a estar a gusto y va a decidir pues terminar la relación laboral. Esto estamos hablando de la rotación voluntaria. Rotación involuntaria. La rotación involuntaria se da de la empresa hacia el trabajador. ¿Por qué motivos?
por una reestructuración de plantilla, bajo desempeño o falta de apego a políticas. Si lo decimos en otros términos, es cuando la empresa le dice al trabajador, ya no requiero de tus servicios, lo estamos dando de baja. En los dos términos, tanto la rotación o la renuncia, perdón, la rotación de forma voluntaria y la involuntaria, siempre debe de haber una renuncia de por medio. La renuncia de por medio me dice que estoy terminando la relación laboral de forma sana. Ojo, aunque la gente firme una renuncia, hay casos de que pudiera llegar a generar una demanda. Con más razón, si no hay una renuncia de por medio. Esta parte de la renuncia involuntaria la tenemos que cuidar mucho, porque es a veces cuando entramos en esa negociación con el ex trabajador y a la larga nos sale muy caro pagar la parte legal por una terminación laboral que no es sana. ¿Qué les comento yo desde mi experiencia? La relación laboral no termina hasta que yo le entrego el último documento o el pago de finiquito a una persona. Nosotros como empresarios o desde la parte de la empresa pensamos que terminando y firmando la renuncia terminamos la relación laboral con alguien y no es así. La relación laboral se termina cuando se le entrega la liquidación o la parte del finiquito que les corresponde al trabajador. Ahí se termina una relación laboral. Hay que generar esos procesos sanos y terminaciones sanas. ¿Por qué? La persona que renuncia de forma voluntaria o involuntaria tiene 2 años en el momento que termina la relación laboral para poder demandar a la empresa. Entonces, el expediente está vigente después de 2 años y nos puede llegar un requerimiento por parte de las instituciones adecuadas donde nos están demandando a nosotros como empresa porque no hubo una terminación laboral sana. A veces ya no nos acordamos de la persona y nos llega un requerimiento y nos dicen, bueno, están demandando y hacemos un análisis. Esta persona renunció, sí, pero no sabemos en qué términos se fue y en qué condiciones. Entonces, ojo, después de 2 años todavía la persona puede demandar, ¿vale? Al principio les decía que la vacuna para la rotación vendría siendo la retención. Prevenir la rotación laboral es la mejor forma de reducir gastos y las consecuencias que trae una mala terminación. Lo importante es identificar si tu rotación es un nivel alto o es un nivel bajo, dependiendo de la siguiente fórmula. Es una fórmula muy sencilla que yo la puedo aplicar para determinar si mi rotación es sana o no es sana. La fórmula es la siguiente, dice número de empleados nuevos ese año, menos el número de empleados que se fueron en el año, entre el total de empleados de la empresa por 100. Aquí les voy a, bueno, hay un ejemplo que dice, yo tengo una empresa que es una plantilla de 400 personas, contraté en el año 40, se me fueron 20 personas. Lo que salga de esa diferencia, que vendría siendo 20, lo voy a dividir entre las 400 personas, que es el total de mi plantilla, por 100. Esto me da un porcentaje. En el ejemplo me está dando un 5% de rotación de esta empresa. Un 5% de rotación es el mínimo. Esta es una empresa que es una empresa sana en relación a su rotación de personal. El porcentaje, o bueno, los tabuladores donde una empresa es sana es entre el 5 y el 15% de rotación al año. Pero si los podemos bajar, pues qué mejor con respecto a eso. Entonces, esta formulita la podemos aplicar tanto en empresas
chicas como en empresas grandes, para poder determinar ese proceso de rotación de personal. ¿Qué podemos hacer para prevenir la rotación de personal? Primera, implementar actividades de integración del personal, como que pues desayunos dentro de mi jornada de trabajo, actividades deportivas, actividades culturales, motivaciones de reconocimiento, invitando a su familia. Nosotros hacemos parte de reconocimiento a la familia y eso genera un sentido de pertenencia. Establecer canales de comunicación efectivos. Eso es muy importante. A veces el oficio o un mensaje o una videollamada no son los canales adecuados. Tenemos que verificar y asegurarnos de que la comunicación o el mensaje llega claro, llega directo y sea entendible para todos. Eso lo podemos validar de muchas maneras. La verdad, ahorita estamos en una época donde la comunicación es al instante. Hay que aprovechar esas nuevas tecnologías de comunicación rápida y efectiva. Definir planes de crecimiento. En mi empresa hay diferentes herramientas donde yo puedo utilizar para detectar a estos nuevos talentos, generarles un plan de acción a corto, mediano plazo, evaluar las posibilidades de desarrollo en alguna otra área. Hablamos anteriormente de que la gente se siente estancada, pero podemos manejar y platicar con la gente qué otras áreas quieres conocer, qué otro talento tienes que yo no sé y que te gustaría desarrollar. Realmente hacer las actividades todos los días por más de 10 años, pues se vuelve tan monótono que se genera una parte incluso de aburrimiento. Hay que darle esos retos nuevos a la gente que está dentro de mi empresa. Integrar adecuadamente a la persona en cada puesto. Escuchemos a nuestra gente, escuchemos a nuestro equipo de trabajo. Yo llego con una idea del puesto y veo que a lo mejor ese puesto no es para mí y hay una persona que tiene habilidades diferentes y pide un cambio. Demos la posibilidad de darle la oportunidad a esa persona. Andamos buscando gente de fuera de la empresa y dentro de nuestra empresa tenemos el perfil adecuado para cubrir esos puestos y eso me va a generar, pues bueno, esta parte de prevención de rotación. Ya lo hablamos, revisar el clima laboral, impulsar planes de compensación y beneficios. En la parte de planes de compensación y beneficios hablamos un poquito de la parte económica, pero hay beneficios que no cuestan y que realmente generan ese plus para mi trabajador. ¿Cómo qué? Pues como dar a lo mejor fines de semana, generar, no sé, medias jornadas. Ahorita las empresas están trabajando 4x3, trabajan 4 días, descansan 3 días, y ese tipo de esquema de trabajo le da esa flexibilidad al trabajador y esa pertenencia. La verdad, todavía aquí en México no llegan ese tipo de jornadas de trabajo. En Europa ya las vemos y creo que se pueden porque lo vimos y lo vivimos en estos días. Se puede realmente trabajar desde casa y generar ese tipo de esquemas de trabajo. Retención de personal. Es un proceso en el que se alienta a los trabajadores a permanecer y permanecer sería permanecer en la organización y existen herramientas para retener a nuestra gente. Aquí quiero también puntualizar que podemos manejar un perfil de rotación y un perfil de retención. Cuando yo conozco mi perfil de rotación y mi perfil de retención, me sirve para ver qué es lo que yo voy a contratar. Si yo tengo mi perfil de retención, esto me va a ayudar a tener al personal adecuado y generar ese tipo de herramientas de retención. ¿Por qué es importante la retención? Tenemos que aceptar que la contratación es un proceso largo y tedioso de repente. Se invierte mucho tiempo y dinero
y tus competidores desean contratar a tu mejor equipo de trabajo y eso es parte ya de tu empresa, de tu capital humano. Equilibrio, debemos de tener un equilibrio. La empresa, si no considera el capital humano, es malo, porque el trabajador se siente fuera de lugar, no se siente querido, no se siente de alguna manera parte. Pero por otro lado, si el empleador o la empresa da mucho, da la impresión de que está desesperado por retener a su gente y eso también no es bueno. Hay que tener un equilibrio entre dar y entre controlar la parte de beneficios y prestaciones en ese sentido. Mitos de la retención. Estos son algunos mitos de los cuales vamos a romper esos paradigmas y cambiar y verificar un esquema diferente. Vamos a romper ese mito. Dice, los empleados renuncian porque no pueden manejar el estrés. Eso no es cierto. El estrés lo podemos manejar, hay que saberlo controlar. Pero si yo tengo a una persona en una situación de actividad tras actividad y se siente hostigado, no va a poder controlar el estrés. La parte del estrés en nuestros trabajadores lo podemos retener, incluso pudiéramos generar un convenio con algunas consultorías para manejar esa parte psicológica y ayudarles el estrés. Eso lo pudiéramos manejar. ¿Todos los empleados renuncian por un trabajo mejor pagado? Claro que no. Si yo estoy a gusto, me siento satisfecho, mi trabajo es valorado y hay una empresa que me paga un 5% más de lo que yo gano, no me voy a mover. Yo no voy a perder mi antigüedad, no voy a perder mi estabilidad, ni el desarrollo a corto o mediano plazo que me está ofreciendo la empresa. ¿Los empleados se van porque tienen malos jefes? En algunas ocasiones sí, pero no en todas. En todos los lugares y en todas las empresas hay una persona que a lo mejor no coincido con él en algunas cosas. No consideremos eso como un tema de cambio de empresa. Nosotros tenemos que ver qué hacer para modificar ese aspecto. Entonces, yo no me voy porque mi jefe es malo. La retención de los empleados es una tarea que no puedo cuantificar, sí la puedo cuantificar. En algún otro momento vamos a tener a lo mejor una charla de cómo podemos sacar nuestro perfil de retención y este perfil de retención a grandes rasgos me dice qué es más estable, el sexo con su estabilidad, personas que tengan, no sé, el perfil adecuado, secundaria, prepa, dependiendo el puesto al que yo estoy cubriendo, el sueldo que la empresa me requiere, si están lejos o cerca de su casa, si son casados, si son solteros, ese tipo de situaciones yo las puedo cuantificar. Para concluir, algo bien importante que yo les quise poner en esta lámina, los cambios visibles en toda organización en términos de comunicación, apreciación, capacitación y cultura laboral pueden funcionar como un factor de motivación y hace que la retención de personal sea la adecuada. ¿Sí? Hasta aquí sería la intervención que yo tengo. Nos están acompañando algunas personas, no sé si tengan alguna duda con respecto al tema. Mencionaba en cuanto a manera de que una persona sabe de trabajar, tiene que tener la renuncia por escrito para que sea una separación pues, tranquila y todo normal. Pero ¿qué pasa cuando no quieren firmar la renuncia? Y uno como empresa, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo proteges para una futura demanda o qué proceso debe seguir? Ok. Si tú como empresa estás dando de baja a un trabajador, debes de tener siempre esas evidencias que sustenten el por qué. Baja productividad, no sé, apego de una falta de alguna política, alguna indisciplina grave, todo que esté sustentado. Obviamente te van a demandar cuando estés tú prácticamente en desarrollo de presentar
esas evidencias a ti te va a ayudar como empresa a verificar el por qué la justificación de la terminación laboral. Si tú no tienes una evidencia del por qué lo estás dando de baja, finalmente tú como empresa vas a tener que liquidarlo. No es lo mismo liquidar que finiquitar. La parte de finiquitar, pues bueno, se generan todas las prestaciones de ley que tuviéramos que pagarle. A grandes rasgos sería, o sea, la parte proporcional de vacaciones, el sueldo que a lo mejor los días que trabajó y que no se le pagó, y pues bueno, sí tiene la parte de la antigüedad en cuestión de la empresa. Pero si lo liquidas, tenemos que ver cuánto era el sueldo de la persona y tenemos que ver la parte de la liquidación, prácticamente es entre el 80 y 100% de lo que él ganaba. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Siempre tiene evidencias. Uno detecta ya un ambiente laboral no muy sano con una persona. Y pues lo sano que debe de ser es platicar con él, ¿sabes qué? Hay que cambiar esto, no te estás aplicando a esta parte que se te pide. Si es una, dos, tres veces y tú ya lo tienes bien sustentado, puedes terminar la relación. No quiero firmar, no importa. En este momento te pido que te retires. Si tú tienes un área de consultoría de abogado, repórtalo. Tienes que esperar 3 días hábiles para tú poderlo dar de baja de tu sistema, de tus procesos, y en ese momento se termina la relación laboral. ¿Por qué 3 días? La Ley Federal de Trabajo valida que con 3 faltas injustificadas de un trabajador directamente se termina la relación laboral. Entonces, espérate los 3 días para poder darlo de baja. Entonces, en ese caso, si no se firma, ¿qué se tiene que hacer? ¿No se liquida o se liquida? Ok, si no firma la renuncia y tú tienes la justificación, haces la baja, se genera como finiquito. Okay. Ajá, no como liquidación. Normalmente las liquidaciones se dan cuando hay un puesto que ya no existe y que a lo mejor no puedes reubicar al trabajador y te sabes que, pues bueno, lo que tú me estás ofreciendo no es lo que yo busco, entonces ahí es cuando la empresa tiene que liquidar. Pero siempre que tú des de baja a una persona, darlo por finiquito. Me imagino que todo, para tener las evidencias requeridas, al momento de la contratación, en el mismo contrato se especifican todas las labores que debe de llevar el empleado, sí, claro, y todas las políticas que debe seguir para que esté bien registrado qué es lo que debe y qué no debe de hacer. Para con eso ya ir filtrando las faltas que se vayan generando para el momento de tomar la decisión de finiquitarlo. Así es, así es. En el momento que tú generes la contratación, vas a generar el contrato. Una copia del contrato va a ser para ti, que va a estar en expediente. Otra copia del contrato va a ser para él. Te sugiero que en el contrato generes un espacio donde dice recibí copia del trabajador, para que tú cuando presentes como evidencia el contrato dentro de la negociación, le digas al trabajador, te di una copia del contrato, aquí está tu firma, valida que sea la firma como está en su INE. ¿Es tu firma? Sí. ¿Conoció los reglamentos, conoció las condiciones? Sí. Entonces, con eso te va a ayudar para a lo mejor tener un cierre sin problema. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. Bueno, voy a leer algunas preguntas que están por aquí. Dice, buenas tardes, a mí no me ha tocado trabajar nunca en una empresa que se preocupa por retener a su personal. Siempre he estado en otro extremo. Ahí no veo la pregunta. ¿Se me puedes ayudar, por favor? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, adelante, escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, a tus órdenes. Hola, soy Ricardo Cira. Con pues una petición de consejo. A nosotros nos ha tocado algunos trabajadores que identificamos ya como que se dedican a estafar a las empresas. Es decir, entran con un perfil muy bueno, comienzan a desarrollar su trabajo de forma eficiente, duran 3, 4 meses y después
de pronto desaparecen. Tenemos un caso hace 3 años más o menos que nos pasó eso, y pues no pudimos localizar a la persona. Finalmente, un mes después nos llegó una demanda en donde nos demandaba porque lo habíamos despedido supuestamente, pero pues no era el caso. ¿Qué nos recomiendas hacer en este tipo de casos? Porque creemos que existen esa clase de personas que ya se dedican más bien a este tipo de situaciones. Sí, gracias Ricardo, bueno, por conectarte. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Según lo que yo entiendo, estás planteando, son personas que llegan, trabajan cierto tiempo, se desaparecen, nosotros como empresa las buscamos, no las localizamos y después recibimos una demanda. Nosotros como empresa tenemos que tener esa evidencia de registro de checadas tanto de entrada como salida. Esas evidencias de los registros de las personas me da la seguridad de que, bueno, la persona llega, viene a trabajar y se retira. Te voy a comentar lo mismo que le comenté aquí al compañero que nos está acompañando. Si la persona deja de presentarse por 3 días hábiles y no hay una evidencia de registro, eso a mí como empresa me valida para generar un abandono de trabajo. El abandono de trabajo me puede justificar a mí que yo no terminé la relación laboral. La relación laboral la terminó el trabajador, incluso lo abandonó. ¿Cuáles esquemas de registro puedes tener? Pues bueno, ya ahorita hay muchos esquemas donde vendría siendo la huella, donde a lo mejor existen sistemas ya muy marcados en tecnología de un código de barras, algún registro de algún gafet. Entonces, ese control tú puedes tener. Si a los 3 días esta persona no se presenta a laboral, tú repórtalo como abandono de trabajo. Sí te va a tocar pagar la parte que se requiere de finiquito, como todo, que le comentaba aquí al compañero, pero a lo mejor no te va a pagar, no te va a tocar la parte de la liquidación, que es lo que están buscando las personas. Desafortunadamente, este tipo de trabajadores ya vieron la forma de sacar un provecho por medio de este tipo de acciones, pero sí las pudiéramos controlar. Que yo te pediría que también tengas evidencia de que a lo mejor su trabajo no era el adecuado. Tú vas a ver que a lo mejor las acciones o el comportamiento de tu trabajador no es el adecuado. Tú te das cuenta si tu trabajador no se presenta porque lo localizas y a lo mejor te lleva una incapacidad o tuvo un problema, pero tienes la justificación del por qué. Pero si es así, yo te recomiendo ese tipo de evidencias para que tú como empresa te respaldes. No sé si mi respuesta te ayuda un poquito, Ricardo. Sí, claro que sí. Aquí también veo, bueno, ante estos casos que les comento, pues que te vuelve tedioso, pero en la parte ya de la demanda, porque pues es el tiempo invertido, el abogado, las pruebas, insistir, toda esa parte es la que se comienza a convertir en una cuestión pues molesta, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, la parte de las evidencias y todo, pues es muy bueno lo que comentas. Muchas gracias. Sí, a tus órdenes, Ricardo. No sé, ¿alguna pregunta? Adelante. Ahorita que me mencionó Ricardo de los 3 días hábiles, en dado caso que una compañía se trabaje de manera online, no hay un registro donde llegan a la oficina todos los días, o cada semana, o algo específico en físico, ahí cómo se trataría lo de abandono. Porque yo, digamos, con mis diseñadores, lo que tengo el registro es que están haciendo una planeación semanal y ya tengo el registro de que están trabajando. Puedo no verlos toda la semana, pero sé que el día de lunes me van a entregar la planeación y también con los productos. Ok. Igualmente con los chavos que tengo de video, que solamente lo veo cuando vamos a grabar, pero siempre tenemos días específicos de entrega de los productos. Ahí cómo se manejaría con eso. Ok. ¿Tú los tienes por contrato? Sería por convenio. Ok. Sí, es diferente porque a lo mejor tú los tienes por hay 3 tipos de contrato. Tiempo indeterminado, tiempo determinado o por una actividad, se llama por obra determinada. Por lo que yo entiendo, tú tienes a la gente que trabaja para ti por una obra determinada, es decir, por algún tipo de proyecto en particular.
y ese proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de término, no sé, del 1 de mayo al día 31 de diciembre. Si antes del 31 de diciembre esta persona te deja de dar esas evidencias de los productos que tú requieres en base a su planeación, esa sería la parte de evidencia que no está cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde. Aunque tú tienes tu obra terminada al día 31 de diciembre, a lo mejor a ti te van a entregar algún producto terminado el 15 de noviembre, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. No te entregaron nada. Esa es una evidencia para ti para terminar la relación laboral. No estás cumpliendo los términos que se acordó para realizar la actividad. Entonces, pues con eso lo puedes generar. Nada más, ojo, ¿qué te sugiero yo? Te van a mandar a lo mejor una planeación en línea, que te la firmen, un PDF firmado, donde especificas las fechas, lo guardas, validas las fechas en base a su firma, y eso es una evidencia para ti que no está cubriendo la parte de productividad. Esa parte para protección de la empresa. Pero como son proyectos así de por tiempos determinados, sí. Lo que a mí me sale pues mal, que me dejen la obra a 2 semanas de que se pueda entregar, porque ya no me da tiempo de poder tener a otra persona que esté trabajando, comenzar desde cero. Ok, dijimos, ¿no? Rotación de personal. Sí. Es todo, ya entiendo porque es el 300% de lo que te va a costar tanto Así tiempo, es. imaginando. Así es, porque a lo mejor yo voy a quedar mal con una persona que le estoy vendiendo un servicio a través de alguien que se fue de mi equipo de trabajo. Ya pierdo un cliente que sí me va a estar generando lo de 5 o 6 contratos de personal. Así es, así es, así es. Chicos, ¿algo más? ¿No? Pues muchísimas gracias, agradezco mucho, estamos a sus órdenes. Y el ICATMI es el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Nosotros ahí podemos apoyarles en algún otro tipo de capacitación que complemente o ayude con este tipo de charlas, con este tipo de temas. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.